Hoy vamos a hablar de un toque de fe, un toque de fe que todos debemos procurar. Dice que la gente, toda la gente, está hablando de una multitud, toda la gente, esta multitud probablemente de miles, estaba procurando tocar al Maestro, a Jesús. ¿Por qué? Porque poder salía de él y sanaba a todos. Qué importante es un toque. Qué importante es un toque. Los evangelios están llenos de sucesos milagrosos y que ocurrieron porque Jesús tocaba a las personas. Muchas personas en los 4 evangelios usted encuentra muchos relatos donde Jesús tocaba literalmente a las personas y cuando les tocaba sucedían cosas extraordinarias. Por eso multitudes como estas que menciona este capítulo y este versículo procuraban tocarle. Porque un toque de Dios era muy extraordinario. Jesús tocó a algunos literalmente, Él los tocó a ellos. Por ejemplo, el leproso en Galilea, la suegra de Pedro, el sordomudo en Decápolis, el ciego de Betsaida, el ciego en Jerusalén, la mujer jorobada, Malco, el que Jesús, Pedro le cortó la oreja, ¿verdad? Y Jesús se la colocó de nuevo, lo tocó y lo sanó, ¿verdad? Entonces, el hijo de una viuda en Lucas capítulo 7, la sanidad de un jovencito en Marcos capítulo número 9. Entonces todas estas personas recibieron un toque literal de Jesús y son menos los que son al revés, ¿verdad? Hay gente que Jesús no los toca a ellos inicialmente, sino que ellos tomaron la iniciativa de tocar a Jesús, y estos son menos casos, pero este es uno de ellos de Lucas capítulo número 6, esta gran multitud que procuraba tocar al Maestro, tocar a Jesús. Y en Mateo capítulo 14 versículo 35 al 36 hay otros pasajes paralelos, pero habla del mismo suceso. Es otra de las ocasiones, o son solamente 2 ocasiones donde multitudes de gentes procuraban tocar a Jesús, pero hay uno específico, ¿verdad?, donde habla de la mujer del flujo de sangre, y esta mujer está también el relato en varios evangelios, en 3 para ser exactos, en Mateo 9, en Marcos capítulo 5, también el evangelio según San Lucas lo menciona. Entonces la mujer del flujo de sangre fue otra mujer que dijo: si tan solo tocare el borde de su manto seré sana. En un momento más vamos a ver ese caso más a fondo. Pero estos segundos, aunque Jesús tocaba a la gente y era impresionante lo que sucedía cuando Jesús tocaba a la gente, a mí en lo personal me impresiona la gente que ellos añoraron y procuraron tocar al Maestro, porque eso me habla de un nivel de anhelo y de deseo tan extraordinario de experimentar ese poder que salía del Maestro, de Jesús, de Dios mismo hecho carne. ¿Por qué, sin embargo, por qué querría la gente tocar a Jesús? ¿Por qué querría la gente tocar a Jesús? ¿Por qué les interesaba a ellos tocarle o él tocar o buscar que él les tocara a ellos? ¿Por qué la gente quería tocar a Jesús? Porque ¿qué representa un toque? Cuando pensamos en qué representa un toque, nos da una idea de por qué la gente anhelaba tanto. Las multitudes enteras anhelaban tanto un toque del Maestro o ellos tocar al Maestro. ¿Por qué? Porque un toque representa primeramente intimidad. Un toque representa intimidad. Todos tenemos los 5 sentidos, ¿verdad? O el ser humano por lo general debe de tener los 5 sentidos: la vista, el oído, el que está sano, ¿verdad? Debe de tener su vista, su oído, o el olfato, el gusto y el toque. Y todos los 5 sentidos son muy importantes, sumamente importantes. Yo no quiero ni imaginar mi vida sin uno de esos 5 sentidos. Y si alguien carece de alguno, sabrá pues que tiene retos adicionales, ¿verdad?, que los que tienen todos los 5 sentidos en buen estado. A mí en lo personal no me gustaría vivir sin ninguno de estos sentidos, ¿verdad?, de los 5 sentidos, porque todos son importantes. Pero el toque, el sentido del toque es muy especial, ¿verdad? Puede alguien vivir sin el sentido de la visión,
puede alguien vivir sin el olfato, puede alguien vivir sin el gusto, sin el oído, pero alguien, yo nunca he oído de alguien o he sabido de alguien que ha perdido el sentido del toque, ¿verdad? Porque aun cuando están quizás en una condición de discapacitados o qué sé yo, tienen el sentido del toque, ¿verdad? O pueden tocar los objetos, las cosas, ¿verdad? Sea por voluntad propia o porque alguien les arrima o qué sé yo, pero yo nunca he escuchado de alguien que ha perdido el sentido del toque. ¿Verdad? Como dije, todos los sentidos son importantes, pero el toque nos pone en contacto directo con el mundo a nuestro alrededor. El toque nos pone en contacto con el mundo alrededor, el mundo que nos rodea. Puede haber quien pierda la vista, el oído, el gusto, el olfato, pero nunca, ¿verdad? Es lo mismo que no tener el sentido del toque, porque el sentido del toque nos pone en contacto con el mundo a nuestro alrededor. Puede imaginarse el no poder tocar el mundo que les rodea, puede imaginarse el no poder tocar al ser amado, al hijo, al cónyuge. Se puede imaginar el no poder tocarlos, el no poder palparlos. En mí personalmente creo que sería peor el no poder tocar o palpar que incluso perder la vista, ¿verdad? Porque el toque nos pone en contacto directo con el mundo a nuestro alrededor. Todos los días tocamos las cosas de una o de otra manera. Usted toca más cosas, miles de cosas, más de las que quizás usted se pueda imaginar en un día. Ni siquiera lo pensamos, ya lo hacemos por inercia, pero tocamos objetos, tocamos personas, ¿verdad? Y lo hacemos sin pensar. Pero a veces deliberadamente tocamos cosas. ¿Por qué? Porque queremos hacer contacto con ellas. ¿Por qué tocamos algo? Porque queremos tener contacto con ella, con ellos o con ellas, o con sea objeto, sea persona. En ocasiones el toque es un toque de amor, un toque de pasión, un toque de ternura, etcétera. Pues cuando tocamos al Maestro, a Jesús, cuando alguien anhela y procura tocar al Maestro Jesús, es como ese toque de afecto que tenemos para con alguien. ¿Por qué? Porque sabemos que el tocar al Maestro implica intimidad, implica el no estar solo, implica que se va la soledad, se va la tristeza, implica que tenemos un sentido de dependencia. Le pertenezco a alguien, alguien me acompaña, alguien está a mi lado. Es un toque de amor, es un toque de ternura, es un toque de pasión, y por eso la gente procuraba tocar al Maestro, porque sabía que lograr tocar al Maestro implicaba que si se sentían solos se iba a ir a la soledad, si se sentían tristes se iba a la tristeza, porque ahora tenían un sentido de pertenencia, recibían confort en los momentos difíciles, en los momentos adversos. Qué lindo es poder recibir un abrazo de alguien, una palabra de consuelo que va acompañada por un toque que nos dice: todo va a estar bien, estoy contigo, ánimo, sigue adelante. Si en el sentido literal los seres humanos utilizamos el toque para este tipo de cosas, imagínense en el sentido espiritual. Tocar al Maestro, tocar a nuestro Padre Celestial implica intimidad con lo más extraordinario y con el único que puede llenar el vacío y suplir toda necesidad en nuestras vidas. Y por eso la gente quería tocarle, porque algo sucedía en su interior. Dios llenaba el vacío del corazón. Había un nuevo sentido de intimidad cuando ellos lograban tocar al Maestro, o que el Maestro les tocaba a ellos. El toque también da seguridad, ese abrazo, ese contacto da seguridad. El niño que toma de la mano a su padre siente esa seguridad de que está cerca y que todo va a estar bien. Ese es el sentido que nosotros recibimos cuando tocamos a la gente, al Maestro, y por eso la gente buscó tocar a Jesús. Pero a veces también tocamos para ayudar a alguien, ¿verdad? Tocamos para liberar a alguien, algo que está atorado, lo queremos liberar. Con frecuencia nuestro toque produce algún cambio. Tocamos algo, ¿verdad?
Las hermanas amasan la masa, ¿verdad? Para producir un cambio y al rato tener las tortillas de harina, ¿verdad? Infladitas, ¿verdad, hermana Laura? Amén. Y el hermano Marcelino dice, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, a veces tocamos algo, ¿verdad? Con el fin de cambiar y de afectar el estado de ese objeto que nosotros tocamos. Pues nosotros también debemos procurar tocar al maestro, y la gente procuraba tocar al maestro porque sabía que cuando había un toque con el maestro, la circunstancia cambiaba, la situación dejaba de ser la misma. Algo sucedía cuando ellos recibían el toque del maestro, cuando ellos tocaban al maestro, algo extraordinario siempre sucedía. Yo les di una pequeña lista, quizás hay más ejemplos en las escrituras, pero le di al principio una pequeña lista de personas que recibieron un milagro por el toque de Jesús. Pues imagínense, porque la gente se le amontonaba, ¿verdad? Las multitudes con este deseo de tocar a Jesús, porque sabían que cuando tocaban a Jesús, las cosas ya no iban a ser las mismas. Había un poder transformador en el toque del maestro. Había un poder que cambiaba las cosas y las circunstancias en las vidas y en los corazones. Y por eso la gente procuraba tocar a Jesús. Jesús tocaba las vidas y las vidas ya no eran las mismas. Jesús tocó a Simón y se convirtió en Pedro. Y usted conoce las biografías, la biografía, y ya no fue el mismo. Jacob, que le pusieron Jacob porque su característica era ser usurpador. Eso es lo que significa ladrón, usurpador. Pero Jacob fue cambiado por Israel, ¿verdad? Un nombre que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque Dios lo transformó, porque dejó de ser aquel. Cuando él tuvo ese encuentro y tuvo el toque con ese personaje divino y luchó para obtener su bendición, bastó tocar y tener ese contacto con ese personaje divino para que él dejara de ser el mismo. Ya no fue el mismo, fue una persona diferente, porque no podemos recibir un toque del maestro y seguir siendo los mismos. Siempre vamos a ser transformados para bien. Dele un aplauso al Señor. Abraham fue tocado por Dios y se convirtió en Abraham. Moisés, el asesino, fue tocado por Dios y se convirtió en el líder y libertador del pueblo de Israel. Jeremías, un don nadie, por el toque de Dios se convierte en un profeta de Dios, incluso conocido como el profeta llorón, pero al fin profeta, ¿verdad? Fue transformado por Dios. Su toque, el toque de Jesús, es un toque poderoso, es un toque transformador. Cambia nuestras vidas, cambia nuestra circunstancia, llena nuestros vacíos, porque eso es lo que implica un toque. Y por eso la gente se afanaba tanto por tocar al maestro. Nosotros también debemos añorar con todo nuestro corazón tocar al maestro por las mismas razones, porque tocar al maestro implica intimidad, porque tocar al maestro implica que el vacío del corazón del ser humano va a ser llenado, que nuestras necesidades afectivas, aunque mi padre y mi madre me dejaren, dice la escritura, con todo Jehová me recogerá. Tengas o no tengas esposo, decía Isaías en el capítulo 54, mi marido es Jehová, porque cuando tienes el toque del maestro, él viene y llena todas las necesidades sentimentales, afectivas que todos necesitamos. Cuando añoramos, como estas personas, tocar al maestro, si hay una circunstancia adversa en nuestras vidas, el Señor tiene el poder y la capacidad para transformar nuestra circunstancia. Hay escasez, Él tiene el toque del maestro, tiene el poder para traer tu milagro de provisión. Cuando hay enfermedad, el toque del maestro es suficiente para traer la sanidad que tú necesitas. Cuando hay problemas laborales, el toque del maestro es suficiente para venir a arreglarlo todo. El toque del maestro transforma tu circunstancia
Y cuando añoramos tocar al Maestro, cambiará nuestras vidas también. Porque cuando hablamos de estar en intimidad con Dios, cuando hablamos de tocar al Maestro por intimidad, es imposible relacionarnos con Él y que no se nos pegue algo. Vamos a ser diferentes, vamos a ser mejores, vamos a parecernos más a Él, vamos a hablar como Él, vamos a actuar como Él, vamos a tomar decisiones como Él lo haría. Y eso implica una bendición segura. Dele un aplauso al Señor. Nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Nosotros somos ese barro, esa masa que tiene muchos defectos y no es nada bonito, pero cuando recibimos el toque del alfarero, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestras vidas y nuestra circunstancia ya no será la misma. Por eso la multitud procuraba, por eso todos querían tocar a Jesús. Era un personaje diferente. Nadie podía tener un acercamiento con Él y seguir siendo el mismo. Él estaba lleno del Espíritu Santo, era obvio. Sobre Él reposaba el Espíritu Santo de Dios. Y el poder del Espíritu Santo que Él desarrolló en su ministerio fue algo sobrenatural. En solo 3 años evangelizó a Israel. Formó discípulos que luego evangelizaron el mundo conocido de aquel entonces. En unas cuantas décadas el Imperio Romano fue conmovido por el mensaje del reino y del poder de Dios a través de su iglesia. Multitudes seguían al Señor Jesús por veredas, por montes, por ciudades. Todos querían un toque del Maestro, pues su poder transformaba todas y cada una de las cosas. Qué personaje tan más extraordinario. 3 años duró su ministerio y en 3 años tocó vidas de una manera sobrenatural. Sigue tocando vidas hasta nuestros tiempos. Dele gloria a Dios por eso. Amén. ¿Cómo no anhelar tocar a este Maestro? ¿Cómo no anhelar tocar al Maestro? Por eso este texto, toda la gente procuraba tocarlo, porque poder salía de Él y sanaba a todos. Puede imaginarse a esa multitud apretando a Jesús, empujándose los unos a los otros, esforzándose por alcanzarlo, miles y miles, todos porque sabían que si lograban tocarlo en ese toque no sería en vano. Ese encuentro con Dios, ese toque con Dios no sería en vano. Ya no iban a salir los mismos. Todos tenían un anhelo, un deseo de llegar a Jesús. Todos reconocían el poder que estaba en Él, la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios que reposaba en Él. Y fue comisionado por el Padre Celestial y el Señor Jesús lo sabía. Y por eso la profecía decía de Él: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y ese poder y esa autoridad ahora estaba siendo evidente. Esa profecía de la que se había hablado de Él ahora estaba siendo evidente, porque el toque del Maestro lo cambiaba todo. Lo cambiaba todo. Los habitantes de esa región reconocían que el Señor Jesús, en Él estaba el poder para sanar, para salvar, para librar a todos los afligidos. Por eso venían a Él. Era su esperanza, su oportunidad de cambio, y Jesús no los decepcionó. Y para un vistazo vamos solamente a este ejemplo de Lucas capítulo 8. Si sigue ahí, leíamos Lucas 6, ahora vamos a Lucas capítulo número 8 y vamos a leer 2 casos que vienen ahí en Lucas capítulo 8 versículo 40 en adelante. Hay otros pasajes paralelos, pero voy a leer este. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Note, ¿quién le rodeaba? Una multitud otra vez. Todos ya le estaban esperando. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace ya 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía,
y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y llorando todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Aquí tenemos dos ejemplos, porque dirá usted: entiendo que el toque del maestro es indispensable y lo tengo que anhelar y lo tengo que desear. La gente de esa región reconocía que necesitaba el toque del maestro, y más personas que estaban en esta situación, en alguna necesidad extrema, como era la mujer del flujo de sangre, que lo había padecido por más de 12 años, yendo a todos los médicos, gastado todo su dinero y ningún provecho había recibido. Y este hombre, padre de familia, desesperado porque su niña estaba agonizando. Y imagínese usted, verdad, la situación extrema y de necesidad. Esta gente necesitaba un toque del maestro. Pero ¿cómo lograr el toque del maestro? Porque note que era una multitud la que le apretaba y le tocaba. Era una multitud que le apretaba y le tocaba. Otros pasajes habla de multitudes que venían para ser sanados, para recibir un milagro, pero no dice si lo sanó o no. Pero lo cierto es que se reunía mucha multitud. Algunos iban de curiosos, quizás nada más, a ver si era cierto que este hombre sanaba o qué sé yo. Pero note que era una multitud que le tocaba y le apretaba. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué marca la diferencia de por qué un toque fue diferente a otro? Porque un toque recibe un milagro y el otro no. Porque un toque entre miles recibe un milagro y los otros no. Y Jesús nos da la respuesta. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a la mujer del flujo de sangre? Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. La diferencia, amados hermanos, para alcanzar esos beneficios de tocar al maestro es un toque de fe. Un toque de fe es lo que hace toda la diferencia. Un toque de fe, de verdadera fe, es la que es capaz de hacer que virtud sanadora, poderosa, milagros y extraordinarias cosas sucedan y salgan de Dios para con nuestra vida y a nuestro favor. Y que le dijo a Jesús también al hombre, al padre de esta niña, a Jairo, el padre de esta niña que estaba agonizando. Viene uno de su casa, porque note que la mujer interrumpe Jesús. La multitud estaba esperando a Jesús, había una multitud ahí con Jesús. Viene este hombre viene y se postra. Siendo el principal de la sinagoga, un judío, viene y se postra delante de Jesús, y entonces le ruega que vaya y auxilie a su hija que se está muriendo. Pues Jesús se deja ir. Había miles que quizás ahí tenían necesidad, pero Jesús deja a los miles por un hombre que tocó su corazón. ¿Sabe por qué? Porque tenía fe.
Este principal de la sinagoga era judío. Usted tiene que entender que en ese entonces y aún hasta nuestros tiempos, la mayoría de los judíos, si no es que casi todos, no creen que Jesús es Dios. No creen que Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Ellos lo ven como un maestro, como un erudito, pero no ven a Jesús como el Hijo de Dios, porque ellos no esperaban que Jesús viniera de la forma humilde en que vino. Ellos esperaban literalmente un gobernante que los iba a librar de la opresión y que iba a ser un rey, verdad, que iba a reinar en un reinado terrenal. Y entonces hasta la fecha los judíos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero aquí está un principal de la sinagoga, no cualquier judío, un principal de la sinagoga. Y este principal de la sinagoga se echa a los pies de Jesús para pedir el milagro por su hija. Jesús fue movido, dejó a las multitudes. ¿Y sabe qué movió el corazón de Dios? Dijo a alguien alguna vez que la debilidad de Dios es una oración de fe. Pero también la oración de fe es la fuerza del hombre. La oración de fe, dijo a alguien, es la debilidad de Dios, pero la oración de fe es la fuerza del hombre, porque un toque de fe cambia las cosas. Un toque de fe mueve el corazón de Dios para que Él opte y desee echar mano de su poder y ponerlo a tu alcance. Ese acto de postrarse de un hombre que la sociedad miraba, no tenía por qué estar haciendo eso, pero allí él estaba diciendo: aunque todo mundo no crea, aunque esta multitud esté aquí por los motivos equivocados, yo tengo fe y yo creo que eres el Hijo de Dios y yo he venido por mi milagro. Eso es extraordinario. Jesús fue movido por el toque de fe de este hombre, pero sucede algo. A eso pudo haber alegrado mucho a Jairo. Wow, dejó a la multitud y viene al rescate de mi hija, pero en el proceso, en el camino, interrumpe una mujer. Una mujer interrumpe. La niña se está muriendo, en su casa se está muriendo la niña. Quizás le quedan minutos, quizás le quedan, no sé, muy poco tiempo de vida. Y cualquier interrupción podía marcar la diferencia entre que ella siga viva o muerta. Y la mujer viene y interrumpe el camino de Jesús, viene y le interrumpe. Y de qué manera Jesús se detiene y se toma todo su tiempo para ver que esta situación. Esta mujer interrumpe. Ella había dicho: si tan solo tocare el borde de su manto, si tan solo tocare el borde de su manto, voy a ser sana. Y dice que esta mujer, en pasaje paralelo, Mateo capítulo 5, habla más detalles de cómo ella se abre paso entre la multitud. Yo me quiero imaginar, esta mujer no venía, corre y corre, a ver, quítense, háganse a un lado. 12 años de flujo continuo de sangre. Yo me imagino a esta mujer debilucha, con una anemia terrible, pálida, débil, sin fuerza alguna. Pero dice que yo no me la imagino corriendo. Yo me la imagino, yo no sé, ¿verdad? Pero yo me la imagino más arrastrándose quizás por debajo de los pies de toda esa multitud. Pero yo no sé cómo encontró ella fuerza, pero ella sabía, ella tenía una fe tan extraordinaria que dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, aunque ni me volteé a ver, pero si tan solo tocar el borde de su manto, mi circunstancia puede cambiar. Y hizo un esfuerzo sobrenatural y se abrió paso entre la multitud para tocar el maestro. Dígame si eso no fue un acto de fe. Ahora más aún, porque esta mujer tenía que estar aislada de la sociedad, porque bajo la ley era inmunda. Una mujer que estaba menstruando o estaba en esta situación era considerada una mujer inmunda, y por el tiempo y el periodo que estuviera así tenía que aislarse de la sociedad, incluso de su propia familia. Y usted puede imaginarse, además de la debilidad física y del problema físico y la condición que ella tenía, usted puede imaginarse la soledad en la que vivía. 12 años sin poder tocar. Yo no sé si tenía hijos o no tenía hijos. 12 años sin poder ver a sus hijos, sin poder acercarse a ellos, sin poder convivir con su cónyuge, con su mamá, con su papá, con sus hermanos. 12 años de una situación terrible, de una situación
que cualquier humano no hubiera podido soportar, pero un toque de fe cambió la circunstancia en un instante. Dele un aplauso al Señor. Ella sabía, ella tenía una fe, ella creía. ¿Qué es la fe? Es la certeza, dice Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que aunque yo no veo mi milagro, yo creo que ya lo tengo. Que aunque yo no veo mi sanidad, yo creo que ya tengo mi sanidad. Que aunque yo no veo el recurso, yo ya tengo ese dinero, esa necesidad suplida por el poder de Dios. No por mis fuerzas, sino porque hay virtud sanadora. Un toque de poder cuando llego y toco al Maestro. Esta mujer había oído hablar de Jesús. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. Ella había oído solamente y dijo: wow, anda en mi área, anda en mi territorio, anda accesible, se acerca de donde yo puedo llegar. Entonces voy a tocar a este personaje. Voy a tocar a este personaje. Tú y yo hemos oído de un Dios de poder. Tú y yo se nos ha predicado servicio tras servicio, se nos ha hablado de un Dios poderoso. No minimices a tu Dios. Ay, como aquel que decía: es que no sé si quieres, Señor. Ay, es que, Señor, a veces mi Diosito, no sé, ¿por qué no me oyes? Dios puede, Dios quiere, pero lo que tú tienes que hacer es creer, dar ese toque de fe para que se suelte tu milagro, para que se abran los cielos sobre de ti y recibas tu victoria. Es el toque de fe que hace la diferencia, que marca la diferencia. Y la mujer toca al Maestro. Y luego todavía Jesús se toma y dice: alguien me ha tocado, Señor. Todos te tocan, todos se aprietan, pero era un toque diferente. Dice que él empezó a ver y empezó a preguntar: alguien me ha tocado. El que ella se descubriera que ella había sido la que tocó también era un riesgo. Porque si ella estaba allí y no era correcto bajo la ley que ella anduviera entre la gente, la podían apedrear por su desobediencia a la ley. En ese momento la podrían apedrear a muerte y nadie iba a ser castigado por ello, porque ella había violado la ley. Y dice que temblorosa, con miedo, ¿verdad? Temblando, dice, postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, ¿verdad?, que ella había sido la que le había tocado, pero también declaró: al instante yo fui sana. Al instante, un toque de fe instantáneamente va a empezar a marcar la diferencia en tu vida. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, esto es extraordinario, qué bella historia para la mujer, pero para Jairo, ¿qué? Para Jairo, ¿qué? Le interrumpieron su milagro. Ya iba en camino su milagro, porque así creemos nosotros a veces. Señor, te estás tardando. Señor, te estás tardando. Era ayer cuando necesitaba el dinero. Señor, te estás tardando. Era ayer cuando necesitaba mi milagro. Señor, era ayer cuando necesitaba mi sanidad. Te estás tardando. Eso es la forma humana de pensar, pero la fe tiene que sobreponerse a la forma humana de pensar y tener la mente de Cristo, porque la fe no tiene lógica. La fe no tiene lógica, pero funciona. Yo no sé cómo explicarte eso, pero la fe no tiene lógica, pero funciona. Cuando tú depositas tu fe en Cristo, dice la Escritura: para el que cree, todas las cosas son posibles. Y Jairo quizás por un momento quiso tambalear en su fe, y no faltó el enemigo que vino y le dijo a través del siervo, ¿verdad?, le trajo al oído: oye, ya se tardó el maestro, demasiado tarde, tu hija está muerta. Tu hija está muerta. Pero a mí me hace pensar que aunque quizás se quiso tambalear su fe, se sobrepuso, porque en ningún momento dijo que se fue él, o dijo: bueno, ya ni modo, Jesús, tengo que ir a atender el funeral de mi hija. No, él siguió allí al pie del cañón, esperando su milagro, esperando la respuesta. Jesús le respondió cuando escucha lo que está pasando, le responde a Jairo, le dice: no temas, cree solamente. Todo lo que tienes que hacer es creer, aunque parezca que
tu milagro, amado hermano, se está tardando, aunque parezca que la respuesta no viene, aunque parece que tus oraciones solamente el silencio es el que responde. No te dejes intimidar, no te dejes engañar. Hay un Dios de poder que está viendo tu fe, está viendo alrededor a ver si tienes fe, porque el pastor siempre nos dice: la fe sin ser probada no es fe. A lo mejor es una prueba tu fe, pero mantente firme en la fe y tarde que temprano esa fe producirá fruto y obtendrás la victoria. Este hombre se mantuvo en la fe, aunque yo no sé si por un momento quiso tambalearse su fe, y Jesús le refuerza la idea y le dice: no temas, cree solamente y serás salva. Y dice que entraron a la casa y la gente se reía porque ya estaban velándola, ya estaban teniendo el servicio fúnebre quizás. Acuérdense que las distancias de aquel entonces no eran cualquier cosa, ya para ese entonces a lo mejor ya la estaban velando, ya le estaban haciendo los servicios fúnebres. La gente se burlaba porque sabía que ya estaba muerta, pero dice el versículo 54, más él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y los padres atónitos por lo que Dios había hecho. Lo que marca la diferencia es un toque de fe. Estoy aquí para decirte, pasen los músicos, estoy aquí para decirte: tu fe tiene que ser una fe atrevida. Esa mujer se atrevió a interrumpir al maestro. Yo no sé, pero hay gente que a veces a nosotros como pastores dice: ay, y digo, ¿por qué no me había dicho? Es que no quería interrumpirlos, es que no quería molestarlos. A este hombre le dijeron, a Jairo le dijeron: ya no molestes al maestro, pero él siguió molestando. Ya no molestes al maestro, pero él siguió molestando. Hay gente que a nosotros nos dice, ¿verdad? Es que sé que ustedes están bien ocupados, no quise interrumpir, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros vemos con como pastores a alguien que nos dice: pastor, quiero hablar con usted, pastora, quiero hablar con usted, pastora, deme un tiempo, esto, lo otro, yo digo: aquí hay determinación, aquí hay alguien atrevido, hay alguien que quiere su milagro, hay alguien que quiere su respuesta, hay alguien que está creyendo que el Señor puede hacer la diferencia. Pues estoy aquí para decirte que en esa manera me hace a mí pensar que cuando nosotros venimos a Dios con una fe atrevida, con una fe que rompe esquemas y la lógica, con una fe que interrumpe, que tu oración tenga, tu oración de fe tenga la capacidad de interrumpir lo que Dios está haciendo en el cielo. Ay, espérenme tantito, ángeles me cantan muy bonito todo el día: santo, santo, santo. Pero pausa por un momento la canción, porque allá abajo, allá está Juan, allá está Carmen, allá está María, allá está Pedro, allá está Félix, allá está Alex, que me está tocando con un toque de fe, está tocando las puertas del cielo con un toque de fe, y necesito ir a su rescate. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que aprender a tener esa fe que interrumpe. Esta mujer tuvo una clase de fe capaz de interrumpir. Este hombre tuvo una clase de fe que tuvo la capacidad de retar aún a la sociedad en la que él se movía y el ambiente en el que él se movía. Una fe atrevida que no le importó ser el principal de la sinagoga. Él optó por creer, y aunque muchos se burlaban y le juzgaron quizás de loco, no solamente porque la niña ya estaba muerta, sino porque este hombre está loco. ¿Cómo que ese hombre dice que es hijo de Dios y que es el Mesías? Va a ser ese milagro. Pero él rompió todos los esquemas y él tuvo una fe atrevida y dijo: aunque nadie crea, yo voy a creer. Y ahí estuvo la diferencia. Jesús abandonó a la multitud para atender a dos individuos que le tocaron con un toque de fe. La fe cambia las cosas. La fe mueve el corazón de Dios. Pónganse de pie. Cuando uno tiene fe, se abren brechas donde no hay. La fe abre camino donde no hay. Un toque de fe toca el corazón de Dios para que venga a tu rescate y obre a tu favor. La pregunta está en Lucas 18:8. Dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Jesús está observando como cuando observaba: ¿quién me ha tocado? Preguntó: ¿quién me ha tocado?
estará observando esta noche Jesús, Comunidad Cristiana Emanuel, y estará encontrando fe en nuestros corazones. Casi a veces hacemos oraciones de esas de que casi, bueno, a ver si se me hace, y si no, pues, que al cabo sabía que no iba a pasar. No. Y si tenemos falta de fe, pidámosle a Dios. Ese hombre de Marcos capítulo 9, que su hijo estaba endemoniado, había traído a los discípulos su hijo para que fuera liberado, no pudieron hacer nada, y luego lo trajo a Jesús como quejándose, oye, no pudieron hacer nada, y Jesús le preguntó, pues ¿desde cuándo está así el muchacho? Dijo, pues desde niño, ya era muchacho y estaba en esa situación desde que era niño, y le estaba echando la culpa a los discípulos. Oye, la condición no es de ayer, la condición era desde que era niño, si tú apenas lo estás trayendo. Y entonces dijo, pues ¿qué tengo que hacer para que mi hijo sea liberado? Ten fe, le dijo el Señor, para el que cree todas las cosas le son posibles. Y lo extraordinario del hombre fue que reconoció y dijo, pues ayuda mi incredulidad. Si estamos faltos de fe, hermanos, hoy más que nunca tenemos que hacer de nuestra oración, Señor, aumenta mi fe. Que vengas y que halles fe en mi corazón, capaz de abrir brecha donde no hay ninguna, de abrir camino donde no hay ninguna, de abrir paso donde no hay ninguno. Está la multitud, todos aprietan, todos empujan, parece que no podemos llegar al maestro, pero el toque de fe nos abre ese paso, nos abre esa brecha para que recibas tu victoria y para que recibas tu milagro. Yo no sé qué necesidad estás pasando ahora mismo, pero vamos a creer que si tenemos fe, para el que cree, todas las cosas le son posibles. ¿Y cómo no tener fe en un Dios que venció a la misma muerte? ¿Cómo no tener fe en un Dios que creó el universo y que el universo se sostiene por Él y para Él? ¿Cómo no creer en un Dios que, siendo Dios, tuvo la capacidad de hacerse hombre para venir a tu rescate, morir en la cruz del Calvario, ahí llevar nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros pecados, y que al tercer día resucitó para que esa fe tuviera buen fundamento y pudiéramos recibir nuestro milagro? Porque no fue muerto y sepultado en la tumba, pero al tercer no se quedó allí. Si hubiera quedado allí, nuestra fe no tuviera sentido, pero está resucitado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, esperando que alguien le toque acá en la tierra con un toque de fe. Esa clase de interrupciones no le afectan a Dios, esa clase de interrupciones le agradan a Dios. Y yo me imagino a Dios queriendo hacerle pausa al coro angelical cada rato, porque a alguien le está tocando en la tierra con un toque de fe. ¿Hallará fe Dios en la tierra? Tenemos acceso a ese poder gracias a la cruz.